if I could write you a song to make you fall in love, I would need your mom. I guess I follow my tricks. I hope that you like this, but Hola, yo soy Carmen y soy una de las 400 becadas por la Fundación Damancio Ortega para estudiar el curso que viene en Estados Unidos o en Canadá, en mi caso en Estados Unidos. En el video anterior hice una presentación, una introducción al canal y a lo que pues voy a estar subiendo estos meses, es decir, mi experiencia, pero en este video ya quería entrar más en materia y hablar sobre pues cómo conseguí yo la beca y cómo es paso a paso el proceso de selección hasta que pues ya sabes si haya sido seleccionado o no. Para mí este proceso, bueno, para mí no, para todos, este proceso se divide en dos fases y yo voy a estar hablando de cada una de las partes en las que se divide cada fase. Entonces, sin liarnos mucho más, voy a empezar. 1, 2, 3, fuck it. Antes de nada debemos saber que para presentarnos a las becas FAO hay que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos está haber cursado los anteriores cursos de secundaria en España, ser residente español y tener una nota media de inglés de 7 y una nota media de secundaria en general de 7. De todas maneras, toda esta información está en la página web de las becas. La primera fase es a la que se puede presentar todo el mundo y en la que todo el mundo pues prueba a ver si hay suerte. Entonces, es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es rellenar un formulario que les van a proporcionar ellos una vez se abra el plazo de inscripción, en el que pues van a tener que añadir muchísimos datos básicos de ustedes y de sus padres y de su familia en general. Porque en esta primera fase se hace el corte más grande. ¿Y cómo se hace ese corte? Pues en base a una nota media que se saca de cada uno de los candidatos que se presentan y que participan en la primera fase. Esa nota media es sobre 10 y un 60% es la renta de su familia, de sus padres, y el resto se saca entre la nota media que tengas en tercero de la ESO y lo que saques en una prueba de inglés de la que voy a hablar más adelante. Entonces, una vez ustedes empiecen a rellenar ese formulario, pues van a tener que rellenar muchos datos básicos, fechas de nacimiento, de fotocopias de DNI, etc. Y una cosa que es muy importante es que van a tener que poner el estado civil de sus padres, porque eso influye al calcular la renta. Enfocándonos en la renta, esto es algo que creo que todos los becados como que tuvimos una confusión con ello, bueno, la mayoría creo, porque la renta no es la suma de lo que ganan tus padres al año, sino que es la suma de lo que ganan tus dos padres dividido entre los miembros de la unidad familiar. Si esa división da menos de 15.000 euros, entonces tienen el 60% completo, o sea, los 6 puntos que cuenta la renta sobre 10. Si es más de 15.000 euros, entonces ya va bajando en función de lo mucho que sobrepase los 15.000 euros. Entonces, esto ya depende mucho para las familias, el tipo de familia que tengan ustedes. Por ejemplo, una familia con padres divorciados, en la que hay custodia compartida, pues sí que cuentan las rentas de los dos padres. Pero, por ejemplo, si hay custodia exclusiva, solo cuenta la del padre que tiene la custodia. Familias en las que pues, los padres todavía están casados, evidentemente también cuentan las rentas de los dos padres y se dividen entre todos los miembros de la unidad familiar. Si ustedes tienen hermanos y esos hermanos son mayores de 21 años, no cuentan como miembros de la unidad familiar, que es lo que me pasó a mí, que mi hermana tiene 12 años más que yo, y, o sea, tiene 27 años y no contaba, así que solo se dividía entre pues, los miembros que quedaban en mi familia. Y eso es zanjando el tema de la renta. Hay que tener claro que esta beca es de ayuda económica, no de excelencia académica. Es verdad que se tiene en cuenta mucho el tema de las notas. Si tienes una muy buena media en tercero de la ESO, vas a tener más oportunidades de obtener la beca, pero es una beca de ayuda económica, entonces siempre se va a dar prioridad a las personas pues, que estén por debajo de esos 15.000 euros. Y por otra parte, el resto del 40% es calculado pues, entre tu nota media de tercero de la ESO y la nota que saques en la prueba de inglés. Esta nota media que sacan con todos estos datos se puede calcular con una ecuación que tienen los miembros de la fundación que se encargan del programa de becas en la página web. Así que si ustedes pues, van y se meten, lo podrán encontrar allí. Y es muy fácil de hacer, solo que el único dato que les falta es la nota de la prueba de inglés. Así que voy a empezar a hablar sobre la prueba de inglés.
Una vez has rellenado todo este formulario con los datos que te han pedido en un primer momento, vas a tener que pedir una fecha y una hora para ir a la capital de tu provincia a hacer un examen de inglés que pues mida el nivel de inglés que tú tienes, porque se entiende que un programa en el extranjero no puede ser para una persona que habla un 0% de inglés. Es verdad que allí 100% vas a aprender mucho más, pero no puedes ir teniendo ninguna base de inglés. El caso de gente de la península, pues se van a la capital de su provincia en coche, en tren, lo que sea. En mi caso, nosotros teníamos que, bueno, yo soy de Canarias, entonces yo soy de Lanzarote y tuve que ir a Las Palmas, tuve que viajar para hacer la prueba. Y pues ellos escogen un hotel o un centro de convenciones o donde sea un espacio en el que se pueda hacer el examen, y pues allí va toda la gente que se haya apuntado a tu misma hora y en tu misma fecha, haces el examen y te vas. En nuestro caso fue un listening y un reading, que son todos tipo Cambridge. Literalmente para mí fue completamente tipo Cambridge. Y en cuanto al nivel, en cuanto a la mítica pregunta de ¿qué nivel tengo que tener para hacer el examen de las becas FAO? ¿Qué nivel tenías tú? ¿De qué nivel es el examen? Pero, bajo mi punto de vista, esa pregunta es subjetiva porque para mí el examen que nosotros hicimos era de distintos niveles y iba como en progresión. Recuerdo que las primeras preguntas eran súper fáciles, probablemente nivel A2 más o menos, de Cambridge, y iban progresando. Me acuerdo que el último listening que hicimos de todo fue completamente incomprensible. Yo no me enteré de nada, y eso sí que lo puse todo a voleo. Del resto me había enterado bastante bien, pero el último de todos yo no me enteré de nada, y es porque ya pues yo calculo que sería un nivel C1 más o menos. Entonces, no te preocupes si tienes un nivel B1 y no lo ves suficiente, porque o sea, no pasa nada, porque es que el examen no es como de un nivel específico, o al menos así fue el nuestro. Sé que otros años han hecho writing también, pero no sé lo que puede pasar en su edición, y creo que es más sencillo también de corregir un listening y un reading, así que supongo que lo seguirán haciendo así, pero no lo puedo confirmar, evidentemente. Yo me saqué el B2 de Cambridge cuando estaba en segundo de la ESO, y me presenté estando en cuarto de la ESO, obviamente. O sea que actualmente calculo que tengo un C1 más o menos de inglés. Igualmente ya les digo que ese último listening no me enteré de nada. Igualmente yo no estudié para nada para el examen. Es verdad que si el inglés no es tu mayor fuerte, pues recomiendo un montón que vean vídeos en YouTube que les entretengan, que sean en inglés. Al final TikTok, o sea, estamos todo el día metidos en TikTok, y hay millones de TikToks en inglés y millones de TikTokers que se pueden hacer pues cualquier vídeo, cualquier chorrada que es súper entretenido y que son en inglés, y que al final te enteras un montón, porque el examen de inglés de las becas FAO está centrado en preguntas y cosas que se relacionen con situaciones cotidianas que se puedan dar cuando tú estés en tu año de intercambio. Entonces, pues vídeos de personas nativas que estén hablando como hablarían en su día a día y con situaciones cotidianas de su día a día, creo que les puede ayudar un montón. Escuchar música en inglés, ver películas en inglés, o sea, creo que eso es muchísimo más útil y que les va a hacer mucho más fácil si quieren mejorar su nivel de inglés o practicar un poco por tener más fresco el idioma antes de hacer la prueba de inglés. Y ahí se termina la primera fase. Y ahora empieza la segunda fase. En cuanto ya les dicen que pasaron a la segunda fase, ya son preseleccionados, y en otras ediciones lo han hecho de formas distintas, ¿vale? Yo les voy a contar lo que nosotros hicimos o lo que nos dijeron que teníamos que hacer en esta edición. Entonces, una vez éramos preseleccionados, tuvimos que rellenar un formulario de preguntas que eran como 4 o 5 preguntas, y eran preguntas inusuales, no son preguntas típicas. Por ejemplo, a mí me preguntaron que cuál era mi serie favorita, qué es lo que me haría sentir acogida o como bienvenida cuando llegase a una familia de acogida, qué es lo que no me gusta en otras personas, ¿no? Y no me acuerdo exactamente de qué más, pero sí que por ejemplo otras personas le preguntaron que cuál era su superhéroe favorito o cuál era su película favorita. Son como preguntas para conocer más sobre ustedes. Después de eso tenemos que pedir una carta de recomendación a algún pues representante legal, a algún tutor, un profesor de tu academia de inglés,
alguien que te escribiese una carta de recomendación, pues hablando sobre ti. Y por ejemplo, la mía la escribió mi jefe de estudios del colegio, que es pues un profesor que yo he tenido durante bastantes años, que me conoce muy bien, que conoce mis fuertes, al igual que mis debilidades, y que al final pues le tengo mucho cariño. Entonces pues también piensen bien quién quieren que escriba sobre ustedes. Después de eso van a tener que hacer un vídeo de presentación de ustedes, en el que se responda a la pregunta de, o sea, por qué se merecen la beca. ¿Qué les recomiendo aquí? O sea, tienen que marcar la diferencia. En ese vídeo tienen que marcar la diferencia, porque ellos van a ver 1200 o 1600 o 1800, no sé cuántos serán los preseleccionados el año que viene, pero ellos van a ver miles de vídeos. Entonces, entre los vídeos que ellos vean, ellos tienen que ver el de ustedes y decir wow, y quedarse con su vídeo en la mente. Entonces tienen que buscar la manera de marcar la diferencia. En mi caso, yo pues llevo queriendo ir a América y pues ir a Estados Unidos desde hace mucho tiempo. O sea, es algo que, no sé, siempre he querido hacer, y es una realidad. Y mi madre, buscando en su móvil, encontró un vídeo mío de pequeñita que era pues gracioso y que le daba un toque al vídeo, y que a la vez como que se veía que se reflejaba pues que yo había querido ir a América desde muy pequeña. Entonces ese vídeo, sin lugar a dudas, creo que hizo que mi vídeo de presentación marcase pues cierta diferencia. Tienen que buscar algo que hagan que su vídeo sea único y especial. América necesita Reyes Magos. Que ellos se queden con su vídeo en la cabeza. Y ese es el consejo que yo les voy a dar. Que no lo hagan aburrido ni monótono. Tienen que ser ustedes mismos y buscar la manera de que marcar una diferencia. Creo que es el mayor consejo que yo les podría dar. Y ahora, en la última recta, en la última parte de la segunda fase, una entrevista. La función de la entrevista es básicamente saber si ustedes están psicológicamente preparados para vivir esa experiencia y lo que supone, para afrontar todas las dificultades que se les van a aparecer y sobrellevarlas, sobrepasarlas y aprovechar la experiencia, porque al final ellos les están pagando, y entonces no les merece nada la pena invertir ese dinero en un niño o niña que a los 3 meses va a echar de menos su casa y se quiera ir, o vaya a causar cualquier problema y se tenga que venir, porque es dinero perdido y dinero tirado. Entonces va a estar alguien que va a estar pues midiendo esos aspectos psicológicos, y entiendo que otra persona que mide el nivel de inglés. Este año, ya no sé si fue en mi edición, ya no fue si fue alguien que medía tanto el aspecto del inglés, porque en anteriores entrevistas lo que tenían que hacer era hablar 3 minutos sobre el tema que los aspirantes o preseleccionados escogiesen, y luego les hacían algunas preguntas. En mi caso, en mi entrevista, eran todo preguntas. No teníamos que hablar obligatoriamente en inglés en ningún momento, a menos que ellos nos hiciesen una pregunta en inglés, y entonces pues tú les tenías que responder en inglés. En mi caso, a mí me dijeron que si prefería que me hiciesen las preguntas en inglés o en español, y yo les dije que me daba igual, que no tenía una preferencia, que me sentía cómoda en los dos idiomas. No lo vieron necesario. Al final ellos ya han medido tu nivel de inglés con el examen, y creo que al final me hizo como una pregunta la entrevistadora o dos en inglés y el resto todas en español. En mi entrevista sí que hubo una examinadora que entiendo que era miembro del programa de becas de la fundación, y una chica que era ex becada, y pues bueno, entiendo que entre las dos estaban examinando pues aspectos distintos de mis respuestas y etcétera. Entonces, ¿qué tipo de preguntas les pueden hacer en este momento? Pues yo les recomiendo literalmente que se vean vídeos de todos los becados que han hecho vídeos explicando su experiencia en la entrevista y recopilen preguntas. Eso fue lo que hice yo. Me vi todos los vídeos existentes que habían en YouTube de becados y recopilé todas las preguntas que habían dicho que les podían hacer. Además, hablen con varias personas pues que crean que puedan ayudarles en este aspecto, y pregúntenles qué preguntas les harían ellos a ustedes. Y esas preguntas también cójanlas pues de personas que crean que les puedan decir algo interesante también. Y no les estoy diciendo que practiquen las preguntas, pero es verdad que hay cosas que es que sí o sí caen. Pero en el momento
tienes muchos nervios, es lo último que tienes que hacer antes de saber si eres seleccionado o no. Y entonces no me estoy refiriendo a que se aprendan respuestas a preguntas, porque eso es inútil. Van a ver que están respondiendo algo de memoria y no va a servir de nada, sino que practiquen la entrevista en sí, en plan a que alguien les haga preguntas que ustedes no se esperan y que ustedes practiquen a responder, sobre todo por la expresión oral que tengan ustedes y por practicar un poco pues esa rapidez mental de organizar las ideas en la cabeza y ser capaz de exponerlas en frente de alguien pues de una manera que haga que esa persona las comprenda y le llegue bien. Yo tengo una lista de preguntas que creía que me iban a hacer, que en plan de posibles que me podían hacer, y la voy a dejar en la caja de la descripción para que las puedan tener, y que si quieren ir recopilando más pues ustedes ya hacen su research aparte. Lo más importante que creo que tienen que tener en mente durante esta segunda fase es que anteriormente casi nada estaba en sus manos. O sea, ustedes no podían controlar la renta que tienen sus padres o la nota media que habías sacado en tercero, porque eso ya no estaba en tus manos. Eso eran cosas que eran datos que te pedían ellos y que tú no podías hacer nada por eso. Lo único que podías hacer era sacar más o menos nota en el examen de inglés. Pero toda la segunda fase está en tus manos. O sea, todo lo que tú haces en la segunda fase está básicamente en tus manos, menos la carta de recomendación, que también está en tus manos porque eres tú el que está eligiendo quién te la va a escribir. Ahora tienen la oportunidad de enseñar quiénes son ustedes, de ser ustedes mismos y de demostrarles por qué quieren la beca y por qué ustedes son quienes se la merecen. Entonces, tengan eso en cuenta y recuérdenlo durante todo el proceso. Creo que ese es uno de los mejores consejos que les puedo dar. Si me he dejado algo o si tienen alguna duda, pues me pueden escribir a mi Instagram, me pueden escribir por TikTok o por donde quieran, los comentarios, lo que sea. Y yo les respondo las dudas, lo que necesiten. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya ayudado. ¡Chao!